palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra. Hola a todos, esto es el poder transformador de la palabra con el pastor Eduardo Codagnone, que te está saludando en este momento. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Muy bien, entusiasmado de lo que vamos a comenzar a compartir. Uy, un temazo. Sí. Hoy vamos a ser cautos en decir que lo que hoy vamos a hacer es solo el comienzo. Uh-huh. Vamos a estar comenzando una línea de temáticas que va continuando lo que veníamos viendo, que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Decíamos que por ella conocemos lo celestial, que por ella conocemos al Padre, que por ella conocemos la problemática del hombre caído, Sí. que por ella conocemos, cómo Dios preparó el camino para llegar a la tierra y nacer y vivir en la persona de Cristo, Uh-huh. y contarnos la salvación. Y habíamos visto 7 aspectos, pero hoy vamos a iniciar uno nuevo que tal vez sea tan grande como los 7 anteriores. Sí. Sí, y no solamente tan grande como los 7 anteriores, a mí me parece que es bastante más vasto, más complicado, más complejo, también en muchos aspectos, en muchos puntos, y que sin darnos cuenta, la mayoría de las veces, estamos todo el día y todo el tiempo Claro. activados o desactivados. Activado o desactivado, perfectamente. Por ese Influidos. Influidos, exactamente. Es como ponerse, como si hubiera gente, por supuesto, con el conocimiento para ello, y nos vinieran a hablar del aire. Uh-huh. El que respirás, el que usás para remontar el barrilete, el que impulsa las turbinas de un avión para levantarlo, todo tiene que ver con el aire. Bueno, esta temática que tenemos hoy, todo tiene que ver con todo aquí. Uh-huh. Sí. Y entonces, por ella, por las Sagradas Escrituras, por el poder de la palabra, y esto es parte de la potencia transformadora de la palabra, porque ¿cómo conoceríamos nosotros el ámbito espiritual si no por las Escrituras? Uh-huh. Aquí vamos a lo que tiene realmente fundamento, porque muchísimo de lo que se habla del ámbito espiritual es por lo que vivió uno, por lo que vivió otro, por la experiencia de uno, por lo que le contaron a otro o porque lo que se le ocurrió a otro. Uh-huh. Vamos a centrarnos en lo que las Sagradas Escrituras dicen, y entonces decimos que por ella conocemos el ámbito espiritual que nuestros ojos humanos no ven. Uh-huh. Mirás y no ves lo que hay en el aire, pero de algún modo te vas a dar cuenta que existe, ¿cierto? La Biblia nos habla del mundo de los espíritus y cómo tratar con ellos. Y cuando mencionábamos este tema decíamos, suena fuerte hablar del mundo de los espíritus. Sí. Sin embargo, estamos inmersos en un mundo de espíritus. Uh-huh. Y de ello vamos a comenzar a charlar porque las Escrituras, las Sagradas Escrituras nos hablan muy claramente, y manejamos muchísimos pasajes que hasta los manejamos de memoria. Sí. No tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, ¿no? No es con ejército ni con espada, sino con el espíritu. Uh-huh. Fíjate cuántos pasajes así que están muy claros. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Romanos 8 comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí. ¿Cuánto habla la Biblia del ámbito espiritual de todas las áreas? Porque no se limita solo a hablarnos de cómo el Espíritu de Dios actúa con nosotros y cómo el Espíritu del hombre reacciona, sino nos habla clarísimo del espíritu de las tinieblas. Así que nos estamos introduciendo a este tema y vamos a decidir ahora, para luego de la pausa, nos metemos de lleno a este tema. ¿Cómo vamos a comenzar a verlo? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba?
Qué Porque, pregunta. viste que, y los oyentes van a coincidir con nosotros, generalmente cuando uno habla del mundo de los espíritus, Ya se te encrespan los pelos y empezás claro, a pelear. ¿qué es lo primero que uno imagina? Sí, ¿Viste? los demonios. Claro, Los demonios, claro. los espíritus. Sí, sí. Es como que hay una tendencia a mirar, y ahí estamos mirando para abajo. Ujú. ¿Por qué no aprendemos a mirar para arriba? Entonces, bueno, para hacer un pantallazo, luego de la pausa, vamos a mirar cómo se mira de abajo para arriba o de arriba para abajo, que soy partidario de verlo así. Totalmente. Hacemos una pequeña pausa y cuando venimos empezamos a hablar de el mundo espiritual. Amén. Vamos a decirlo así. En un instante Me sostengo en todo comunión, puede comunicándome con mi red transformar. periódicamente. El conjunto es mi primer y más inmediato contacto con la iglesia. A través de mi red voy a recibir mensajes del pastor principal Eduardo Codañone por medio de escritos, audios o videos, alimento, aliento, exhortación y lineamientos. Son enviados a través de los conjuntos de las redes de la iglesia. También pude recibir mensajes de los pastores para alentar y ministrar a las redes o a sus miembros en particular. También recibo mensajes de los conjuntos. Los responsables de cada red están a disposición de los miembros y se comunicarán periódicamente para consolidar, alentar, motivar y organizar los distintos movimientos de la misma. Muy importante, si no estás integrado a ninguna red, comunícate ya mismo al 3416-948788 para que puedan ubicarte rápidamente. Que se lleva la desesperanza. Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo. Tu palabra, ay, y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Bien, continuamos. Vamos a hablar. Estamos entrando en el tema del mundo espiritual. Y vos sabés que hay una alegoría, es un cuento, una alegoría, que ayuda a describir un poco cómo las personas adquirimos conocimiento, pero que al hablar del mundo espiritual es más o menos igual. Te lo cuento brevecito. Mirá, es un rey que quiere saber cómo son los elefantes. Estamos hablando de la edad antigua, no existía internet ni nada de eso, claro. creo que lo conoces. Él quería saber cómo eran los elefantes. Les habían hablado viajeros de unos animales muy grandes, con mucha potencia, con mucha fuerza, intimidantes pero domesticables, y él quería saber cómo eran los elefantes. Así que llama a los 5 sabios de su reino. Los 5 sabios que eran ciegos además. Sus sabios más. Eran los 5 sabios ciegos y los envía en viaje a que conozcan al elefante y le cuenten cómo era el elefante. Así que los 5 sabios viajan y cuando llegan a encontrarse con los elefantes, los acercan y uno agarra la trompa, otro agarra una pata, el otro toca el costado, el otro toca la cola, el otro se sube arriba. El otro tocó el cuerno. El otro tocó el colmillo. Y cuando vuelven a contarle, cada uno le va a contar. Le pregunta, bueno, díganme cómo es el elefante. Y uno le dijo, el elefante es como las columnas de un templo, el que había agarrado las patas. El que había agarrado la trompa dice, un elefante es como un tronco que se mueve, es pesado y duro y áspero. Y el que tocó el costado dice, un elefante es como una pared de una muralla muy grande. Y el que tocó la cola atrás dice, un elefante es como
no me acuerdo. Como la liana del árbol. Como una cosa así, le dijo. Entonces el rey se hizo una imagen del elefante media extraña. Él pensaba en unas columnas, murallas, una especie de edificio. La ¿no? liana en la que se colgaba Tarzán. En definitiva, se hizo una idea muy extraña de lo que era un elefante y se atemorizó con el elefante y dijo, no queremos ni de cerca un elefante, ¿no? Pero bueno, así es como cuando nosotros nos referimos, porque hablábamos de quienes hablan del mundo espiritual a partir de sus experiencias, y ni hablar de quienes hablan a partir de lo que les contaron, y ni hablar de quienes hablan del mundo espiritual por haberlo experimentado de una forma incorrecta, con fines y propósitos incorrectos, ¿no? Cada uno te va a contar una parte diferente, pero las escrituras es tener el elefante delante. Sí. Las Bueno, escrituras es acercarse claro. de primera mano, ¿no? Y no nosotros, en nuestro conocimiento, para que no se malentienda esto, no estamos haciendo alarde de tener el conocimiento absoluto y para total, nada. pero sí que en las escrituras está el contenido absoluto y total, ninguna duda. Claro, y a medida que lo vayamos leyendo y prestando atención a los detalles, Claro. y que se nos vaya revelando también. Porque Ujú. también tenemos que entender que es algo muy vasto. Lo que las escrituras dicen del mundo espiritual es que es algo muy vasto y que no es necesario hoy conocer todo. Y, Hay cosas muy puntuales, que, como hablábamos la otra vez de la finalidad de la palabra. La Mm. palabra incluye muchas cosas, pero no habla específicamente de todo, sino de, mira, lo puntual es esto, Claro. pac. Sería una pregunta para guardarnos, ¿no? Si es necesario conocerlo todo. Por ejemplo, sí. Tenemos ahí un pasaje donde Pablo les habla a los colosenses acerca de eso, ¿no? Sí, en realidad el propósito que nos motiva a charlar esto aquí, sí que es necesario conocerlo. Por supuesto que sí. Hay cosas que es indispensable conocerlas. Indispensable conocerlo, indispensable cómo resolverlo, cómo tratarlo. Eso es lo que hace las Sagradas Escrituras. Nos hablan de lo que nuestros ojos no ven. Claro. Nosotros vemos por hechos. Ujú. Temo olvidarme una ilustración que yo tengo presente. Hace unos cuantos años, casi, 30 años atrás, un señor se acercó por la iglesia, se congregó un tiempo largo en un empresario, me dijo que él había sido ateo, incrédulo toda la vida, que él no creía en nada, pero Ujú. que a la luz de lo que le venía pasando, él se dio cuenta que había muchas cosas que no las veía, pero que estaban. Ah, Tuvo un accidente en su camioneta nueva, 0 kilómetros, venía viajando con la familia, la camioneta se levantó en el aire, cayó de trompa y dio tumbos en el suelo, él estaba todavía enyesado cuando me Ujú. vino a ver, oré por él y bueno, empezó a abrirse a la inquietud que él tenía. ¿Qué fue lo que le pasó? Porque él venía bien, no venía rápido, la ruta era buena, muy extraño, no hubo una ráfaga de viento, fue el único vehículo que le pasó eso. ujú. Le quedaron 1000 preguntas. Las pocas semanas él está en el taller y una máquina, un balancín. Quienes conocen un balancín, una rueda de hierro grandota, un eje de 70-80 milímetros de grosor de hierro cementado. Él lo estaba mirando cuando vio que el eje se derritió y se desplomó, el balancín se desplomó. Entonces se dijo, no, acá hay cosas que yo no veo y que se mueven acá adentro. Y con esa inquietud fue que se acercó y obvio, él estaba viendo el resultado de algo muy extraño, Ujú. así que tuve que llevarlo a algo que para él era desconocido, que Dios lo amaba, que Cristo había venido para Claro. libertarnos, y él hizo la decisión de fe de aceptar a Cristo como su Salvador. De allí, bueno, fuimos en alguna manera explicándole que sí, el mal existía, Ujú. pero el problema de él es que él ignoraba el bien. Por esto, Exacto. al hablar recién, antes de la pausa, que decíamos, ¿de dónde arrancamos? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? Bueno, básicamente, y yo cuando trato estas cosas quiero hacer una disculpa previa porque siempre lo que uno diga acerca de Dios es tan limitado, es tan pequeño, es tan inexacto, Sí. ¿verdad? Pero con todo el respeto que esto merece, por eso digo, vamos a mirarlo de arriba para abajo, Ujú. lo primero que tenemos que es entender que Dios es espíritu. Lo primero que tenemos que entender. Y por eso Jesús, cuando le habla a la mujer samaritana, San Juan capítulo 4, versículos 23, versículo 24, dice, mujer, es que Dios es espíritu. Y los que le adoran en Es necesario espíritu que en y en espíritu, verdad es ¿verdad? necesario que le adoren.
Entonces está haciendo dos declaraciones, la declaración de un concepto que incluye a Dios por sobre todo y a los seres humanos. Que Dios es espíritu y las personas, los creyentes, tenemos que adorarle en espíritu. Así que está declarando que somos personas con espíritu. Claro. ¿Cierto? Entonces, lo empezamos a mirar de arriba para abajo, del soberano, del creador, del Dios eterno, el Dios que tiene existencia propia, que no fue creado. Estamos hablando de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y la Biblia nos habla del Espíritu de Cristo. Cristo vino a a tomar forma humana para hacerse visible, pero nunca dejó de ser el Espíritu de Cristo. Tuvo que tomar forma de hombre para redimir al hombre, pero luego de pagar el precio y de ser glorificado, el Espíritu de Cristo está entre nosotros. Y esto es muy, tremendo, pero ¿no? muy fuerte. Y es totalmente real, porque no hay que pensar que algo espiritual o que es espíritu es simbólico. No, claro. Que es algo que a claro. veces se instala en la mente, ¿no? Es como si, bueno, el espíritu es la idea de... No es la idea de... No. Es algo real, por eso Jesús puede decir con total certeza, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿en su cuerpo? No. Claro. Es el Espíritu de Cristo el que está en nosotros. Pero es igual de real. Anda una fuerza de deformación social cabalgando sobre un... a ver, quiero decirlo con todo el respeto, pero con toda la verdad. Cabalgando sobre un concepto, que es la percepción. Claro. Es como yo lo percibo, yo me percibo, el otro se percibe. Bueno, no. El mundo espiritual no es cuestión de percibir. Es una realidad que nuestros ojos no ven y que vamos a ir avanzando sobre estas verdades para dilucidar un poco sobre esto, sacarnos los temores, porque si no, no habría razón para tratarlo. La razón es sacar los temores a nuestros oyentes y sacarnos nosotros el mismo, Claro. porque este lugar, Matías, está lleno de espíritu. No, ahí empieza. La gloria del Señor está aquí, amén. Entonces, bueno, no, con todo el respeto, el cariño, pero también con toda la alegría, Sí, claro. porque si no estuviéramos seguros que el Espíritu de Dios está con nosotros, yo soy el primero que salgo de acá, me voy de acá. No, que está. Entonces, vamos a mirar de arriba para abajo. No podemos dejar de mirar que Dios es Espíritu, que el Espíritu de Cristo, el Cristo en gloria, en majestad, en poder, que me gusta usar el término que se encapsuló en un cuerpo humano para hacerse visible. Por eso dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y sin duda el Espíritu Santo, manifestado en tantas formas a través de las Sagradas Escrituras, a través de la historia, manifestada hoy en la actualidad en las personas que reciben a Cristo. Es más, el que recibe a Cristo es porque el Espíritu Santo le hizo entender que lo necesitaba. La convicción, claro, es el consejero divino que le encendió a uno la necesidad de hacer esa decisión. Bien, hasta ahí estamos, con la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y luego ya hablamos de lo que sería el campo de combate, que es el ser humano. El ser humano tiene espíritu. Hay un material, yo creo que lo tengo todavía, compré ese material porque en una ocasión yo estoy hablando de esto, del espíritu que hay en el ser humano, como nos relata 2 de Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Da 3 tremendas características. Sí. Poder, amor y dominio propio. Y no está hablando del Espíritu Santo. No. Está hablando del espíritu con el que nos fabricó, el original, Claro. digamos, el original, Claro. ¿cierto? Entonces yo estoy predicando eso y luego se acercan los pastores y me comentan que ellos habían visto un contenido, un material, donde yo estaba explicando el hecho de que en el instante que una persona es concebida, Dios le da el espíritu. Y entonces ellos me contaban de ese contenido que muestra el instante de la concepción de un cuerpo humano, que se da un estallido de luz. Luego me enteré que en algunas áreas de la ciencia se le llama corona radiante. Otros le dan una explicación técnica que es el encuentro de las polaridades negativas y positivas, 1000 explicaciones. Pero los que hicieron ese estudio y el contenido que yo pude tener acceso, muestra que hay como un estampido de luz.
una iluminación en ese instante. Y transcurre todo el estudio, la temática, el relator dice cosas que son realmente impresionantes. No es un contenido propiamente cristiano o evangélico, es un contenido, yo lo tuve de selecciones, del libro de selecciones. Y cuenta las distintas facetas del desarrollo de un ser humano. Concluye explicando el cerebro, mostrando el cerebro, que se puede con el tipo de manera en que hay para tomar las reacciones en el área de la ciencia médica, qué área del cerebro está trabajando más notoriamente en distintas actividades. Cuando uno está escuchando música, cuando uno está estudiando, cuando uno está en el diálogo, y van mostrando en un cuadro con iluminación. Sí. Interesantísimo. Y concluye los tres videos hablando de eso, y establece la diferencia clara entre los demás seres de la Tierra y el ser humano. Y distingue claro que en el ser humano hay otro factor que no hay en ningún otro ser de la creación, y el relator, claro, no está predicando ni declarando esta verdad, simplemente está dando una información, dice, a lo que muchos le llaman el espíritu. Claro. Y la pregunta es, ¿a dónde está? Porque no se puede detectar en qué parte está del cerebro. Y entonces termina diciendo, y debe estar en todos lados. Bueno, está en todos lados, Ciertamente. ¿no? Lo que ha avanzado mucho últimamente, por ejemplo, son todas las ciencias, la parte de la ciencia que se dedica a la genética, ¿no? Ha avanzado al punto de que aún de fósiles, de restos muy antiguos, se pueden sacar mapas genéticos y compararlos, ¿no? Para diferenciar animales similares de la antigüedad y los actuales y demás. Y el genoma humano está decodificado y se sabe qué gen, de los genes, qué gen sirve para cada cosa. Pero algo interesante de los genes es que no los podés ubicar en una parte del cuerpo. Están en cada célula. Cada célula tiene la información de todo el cuerpo, pero tiene activada la orden que forma su parte. Y perdón, te termino con esto. Mirá, por ejemplo, fíjate vos qué tremendo esto, que Pablo lo menciona así respecto al cuerpo de Cristo. Cuando dice que cada uno es diferente y tiene su función, pero todos tenemos el mismo espíritu, todos tenemos una sola unidad. Y así es como una célula de tu cabello, la célula de tu páncreas o una célula de la piel tiene el mismo código genético, pero cada uno ha activado los genes necesarios para formar la parte del cuerpo que tienen que formar. Esto es impresionante. Es una locura. Pero fíjate cómo lo natural refleja algo espiritual, ¿no? Vos recordás que en el anterior programa decíamos si se podría distinguir una gota de sangre de cualquier animal con una gota de sangre de un ser humano. Claro. Son rojas iguales, pero sí, sin duda. Cuando lo ponen en el microscopio se nota la diferencia, ¿no? En una ocasión, en los años que yo estaba permanentemente viajando, no siempre entraba en diálogo con los compañeros de asiento en el colectivo o en el avión, no siempre, porque a veces era mi rato de quedarme tranquilo y a veces de tratar de dormir. Pero salimos una mañana justamente de acá desde Rosario y el hombre que se sentó al lado me saludó muy amablemente, que no es común que otro pasajero te salude así, ¿viste? Ante tal amabilidad fue comenzando el diálogo. Algunas expresiones del hombre me hacía ver que era una persona con una capacidad de entendimiento y de creencia, ¿no? Que salió el tema de la fe y el tema del Señor. Entonces hablábamos de la presencia de Dios, de la protección de Dios, y yo digo, mire lo que las Escrituras dicen, que ni un cabello de nuestra cabeza cae en tierra sin que Dios lo sepa. Digo, un cabello, qué insignificante. Y ahí el hombre se dio a conocer y me dice, me contó que él trabajaba en tema de laboratorios y todo eso. Me dice, bueno, en mi laboratorio un cabello suyo me es suficiente para sacarle el ADN. Claro. ¡Wow! Claro. ¿Cuánto está codificado allí y cómo se activa desde el momento de la concepción? Y el espíritu, cuando uno habla del espíritu, por eso decimos el espíritu no es simbólico. No, fíjate que hasta ahora el hombre no sabía del ADN. Hasta ahora me refiero hasta los últimos 20 años o 30 años. Había cosas de nuestra genética que no se sabían y sin embargo funcionaron siempre desde el principio. Siempre. Y respecto al espíritu,
ocurre igual. Ahora, hay Claro. cosas que por revelación de las Escrituras podemos saber y manejar. Por eso Jesús dice, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, le dicen a este monte que se mueve y no dicen, nada. Le dicen al monte que se mueve y dicen, no, no es imposible. Depende que si estás Claro, activando, claro. si estás activando y dando uso a eso Bueno, que ya te fue Lo dado. que la ciencia viene haciendo es, en algún modo, descubriendo y, Es ingeniería inversa. y confirmando todo lo que está dicho en las Escrituras, solo que se ha tenido un modo tradicional, religioso, de mirar la Biblia, Claro. sin poder entender que la Biblia es un contenido absolutamente completo en todo lo que uno necesita saber. Y este aspecto es fundamental. ¿Qué decir de todo el avance que hay en la neurociencia respecto Montón. a las neuronas? Sí. Cómo se van descubriendo que no solamente en el cerebro hay neuronas, sino en distintas áreas del cuerpo, qué influencia producen y los millones que hay. Ujú. Es impresionante cuando uno escucha a un profesional en ese área contándote cosas que vos decís, y yo lo tengo y no me había dado cuenta. Sí. Y te haces la pregunta, ¿y yo la tendré? Sí. Y si no, no existiría. Si no, no existiría. Sí. Y es maravilloso. Y hablando de esto del espíritu del hombre, qué diferente que es. Aún sea el grado de educación que pueda tener, las posibilidades de desarrollo o no, aún en el estado más vulnerable en el que pueda estar el hombre, es infinitamente más desarrollado y capaz que cualquier otra de las criaturas. Y qué fuerte que es esto, que cuando el espíritu de una persona sale de esa persona, el resto del cuerpo no tiene capacidad de vivir por sí misma. Por eso decíamos hace algunas semanas atrás, si es que Dios al hombre le sopló o le está soplando. Yo creo que nunca dejó de soplarle, Sí. porque nuestro espíritu no viviría sin el soplo permanente de Dios. Bueno, muchas veces escuché esta verdad que cada vez la entiendo que es más verdad, que el hombre conoce más del mundo que lo rodea que del mundo que lo compone. Sí. Conocemos más de lo que vemos, de lo que nos rodea, que de lo que llevamos por dentro. Pero bien, seguimos mirando como de arriba para abajo. Encontramos a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el ser humano, y quise ponerlo en esta posición, aunque teológicamente pudiera ser discutible, que después vienen los ángeles, Ujú. ¿cierto? Sí. En la reacción común de cualquier ser humano, ¿quién está primero? No, va a haber los ángeles, Sí. los seres celestiales. Sin embargo, son seres creados para el servicio Ujú. de estos seres hechos a la imagen de Dios. Los ángeles son espíritus sí. ministradores. Fíjate cómo cambia la perspectiva respecto a los ángeles entre el antiguo pacto y a Total, partir de Cristo. claro. Bueno, el antiguo pacto es el salmista el que dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste un poco menor que Un los poco menor ángeles. que los Porque él tiene una perspectiva física Claro. de ese tema. Pero cuando se cumple lo que dice las Escrituras, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, el libro de Hebreos pasa a decir los espíritus ministradores en favor de los escogidos, ¿no? Y de pronto entramos en otras áreas del contenido bíblico, pero justo lo estaba recordando en estos días. Bueno, fue a causa de un contenido que trabajé para el Instituto por Extensión, el IET, que si bien los apóstoles van a juzgar a las 12 tribus de Israel, Ujú. la iglesia juzgará a los Los ángeles. ángeles, Entonces sí. ahí es la pregunta, ¿quién está arriba de quién? Por eso, contrariando el pensamiento común de que los ángeles están por arriba del hombre, bajo ese sentido que hay en las Sagradas Escrituras, ese contenido, esa directiva en las Sagradas Escrituras, puse primero al hombre, Sí. porque es la creación especial del Señor hecha a su imagen y a su semejanza. Los ángeles no se describe qué imagen tienen, el ser humano sí. Muy poco se habla. Muy poco. Y ahí, como llegando al fondo de la lista, hablamos de los demonios, de los espíritus inmundos, y el último, culpable de todo, Satanás. Ahí está. Entonces, claro, por eso decía, mirar este ámbito espiritual de arriba para abajo, porque pareciera que lo común, lo cotidiano es mirarlo de abajo para arriba, y el diablo no está primero. No. Tiene que estar bajo tus pies. Exactamente. Hay que recordar lo que dice la Escritura, ¿no? Que delante del Señor
todos doblarán sus rodillas. Y eso incluye también al otro. Sí, el Señor. Le va a costar, le va a pesar, pero lo va a tener que hacer, Que ni ¿no? lo queremos mencionar. Anda Claro. por ahí, anda, pero bueno. En algún lado andará. Bueno, hacemos una pequeña pausa Pequeña para pausa. seguir introduciéndonos en este tema. Quédate, estamos en FM Vivencias 89.1 y si nos estás viendo a través de YouTube, nuestro canal FM Vivencias, dale like, suscríbete y por supuesto compartí el contenido con todas las personas que puedas. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con el poder transformador de la palabra. Para mantenerte comunicado con Casa de Dios, te paso los siguientes contactos importantes. Para pedidos de oración, podés escribir un WhatsApp al 3416-948788. Para recibir consejería pastoral, lo hacemos por medio de las redes de Casa de Dios. Si no estás en ninguna red y querés formar parte, hacelo a través del siguiente número de WhatsApp, 3416-948788. Para colaborar y donar a Operativo Emergencia, escribí un mensaje al 3416-639-222. Para recibir ayuda en alimentos, lo hacemos también por medio de las redes de la Iglesia. Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis. Bien, continuamos con este tema que estamos empezando a tratar hoy. Empezando, estamos tan entusiasmados que no sabemos cuándo vamos a terminar, pero sí, no, vamos a ser cautos con la hora. Estamos introduciéndonos a este tema que me pregunto yo, ¿cuál sería el nombre correcto para denominar el contenido que estamos tratando? Ujú. El nombre de nuestro programa es El Poder Transformador de la Palabra. Y el otro día decíamos, ¿por qué la palabra transforma? Ujú. Porque te trae luz. La palabra tiene dirección, la Sí, palabra sí. tiene revelación. Y sobre esta temática, por supuesto, tiene hay propaganda que dice todo lo que usted tiene que saber. Bueno, esto no es publicidad, esto es lo cierto. Todo lo que tengo que saber está en las Sagradas Escrituras. Ujú. Entonces, ¿cómo le llamaríamos nosotros a esta temática? ¿Cómo podríamos llamarla? De pronto, algún oyente le gustaría participar y en estos días nos manda un WhatsApp, nos hace saber a su criterio si esto debiera llamarse Glorias y Miserias. Ajá. Porque hay que encontrarle un título Sí. para que sea sencillo recordar y si tiene un toque de humor, mejor, ¿verdad? Glorias y Miserias, porque por supuesto estamos hablando de la gloria de Dios y de las miserias del infierno. Luz y tinieblas, Ujú. clarísimo presentado en Juan, Claro. clarísimo. Eso estaba buscando ahí cuando Juan. habla del verbo hecho carne, ¿no? Sí. La luz, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y Y la la- luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. No prevalecieron contra él. Oh, impresionante, impresionante. Y cuando luego escribe Juan en su carta, en su primera carta, dice, si andamos en luz, como él Como está él en está luz, en luz. tenemos comunión unos con otros. La falta de comunión es la falta de luz, Ujú. ¿no? Y en ese ámbito de comunión y de estar en luz tenemos la potencia, el poder transformador de la sangre de Jesús, limpiando la vida del creyente. Bien, nos vamos así como sintonizando con estas verdades, ¿no? Otro nombre que así como que cae de maduro es cielo e infierno, Ujú. ¿verdad?
lo entendería cualquier persona si lo presentáramos con esto, cielo o infierno, infierno. Bueno, ya con el otro nombre estamos así como señalando un poquito más los efectos como riqueza y pobreza. Hay no solo el oprimir al hombre con pobreza económica, sino hay una pobreza espiritual, una pobreza mental, una pobreza de criterio. Sí. Es decir, la riqueza de espíritu no la dan los bienes. Vos te encontrás con gente que tiene riquezas materiales de todo, pero después de un rato que los escuchás, te empieza a dar lástima, porque coincide aquel dicho que dice, algunos son tan pobres, que lo único que tienen son bienes. Sí. ¿No? Terrible pobreza por dentro. La ausencia de la presencia de Dios es lo que mantiene la pobreza interior en la persona. ¿Y quién tiene la riqueza del cielo? Por más pobre que es, tiene una riqueza envidiada por muchos y que puede trae transformación de hecho. Pero voy a tirar como último posible nombre, un nombre que es confrontativo, muy confrontativo. Es potestades y potestades. Ajá. De los dos lados. Sí. Estamos en un combate. ¿Un combate entre qué? Entre potestades. Y con las potestades no se discute, con las potestades se disputa. Claro. Y entonces, cuando uno dice potestades, en la mente de cualquier creyente, especialmente si tiene una formación pentecostal, Sí. inmediatamente... Empieza a hervir la sangre enseguida. Inmediatamente ya vio demonios por todos los rincones, empieza a reprender al diablo, porque lo que más tiene en su mente el tema de las potestades de tinieblas. Claro. Aunque no ignora de las potestades espirituales, que aparecen, por supuesto, potestades de parte del cielo, pero lo más difícil para el creyente es entender que el creyente mismo es una potestad sobre la tierra. El creyente que pueda comprender esto y se planta en el lugar donde Dios lo puso y en el valor que tiene, en la dignidad que tiene como representante de Dios, por decirlo en alguna manera, adquiere su lugar de potestad que le fue dado el día que se convirtió. La potestad de un creyente no tiene que ver con la profundidad de estudios teológicos que tenga, con la cantidad de años de creyente, tiene que ver con haber recibido a Cristo. Claro. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Así que, mi amigo, si recibiste a Cristo, si crees en su nombre, te fue dado potestad de ser hecho hijo. Claro. Y cuando Pablo habla de los hijos de Dios, que el Espíritu Santo, ahí otra vez tenemos la acción del Espíritu. El Espíritu Santo dándole testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, hoy vamos a dejar enfatizando mucho y dejando muy claro para nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros oyentes, y para nosotros también, que todo aquel que recibió a Cristo tiene potestad. ¿Cómo se explicaría en breves palabras el concepto de potestad? Potestad es una autoridad que no tiene discusión. Claro. Es, punto, no se discute. Por eso, con las potestades de las tinieblas no hay que entrar en discusión. Con las potestades de las tinieblas hay que entrar en combate. Claro. Estaba leyendo justo Eclesiastés 8:4, dice, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Quién le dirá qué haces? Claro, autoridad. Claro, es así, se cumple. El tema es qué potestad tiene mayor potestad. Claro, ¿no? Claro. Bueno, sin duda nos quedan muchísimas cosas para profundizar luego. Yo quiero, dándole conclusión al día de hoy, hacer mención a la tarea que hace el Espíritu Santo hablándole a nuestro espíritu. Evidentemente estamos hablando del campo espiritual, de lo glorioso del campo espiritual. Si alguien está desesperado por escuchar cuando hablemos de los demonios, de los ángeles caídos, ya vamos a hablar de eso, pero vamos a hablarlo de arriba para abajo, claro, del cielo hacia la tierra. Hay que ir desde lo más importante primero. Sí. Y con esto digo todo, de lo más importante lo más primero. Importante. Si uno no tiene en claro quién sos en Cristo y el nivel de autoridad que tenés en Cristo, es mejor que no te enteres qué hay del otro lado. Claro. Es mejor. Claro.
¿por qué el Espíritu Santo le tiene que dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos? Hay enfermedades que no encuentran cura en la ciencia. Es más, ya han enfermado varios médicos que los quieren curar y no encuentran la cura para su paciente. Son enfermedades que tienen que ver con lo interior. Lo más entendible para los profesionales es que es una enfermedad del alma, que cuando es del espíritu. Más difícil todavía, tiene otras características. Y lo que hace el Espíritu Santo, consejero divino, le ministra a nuestro espíritu. Sí. ¿Cuál es el verdadero problema de nuestro espíritu? Por lo cual el Espíritu Santo, que conoce toda la gloria del cielo, conoce todo, y conoce quién somos en Dios, tiene que venir y hablarnos. Es que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, condenados a muerte. Estábamos en prisión de oscuridad. El día que nos convertimos, nuestro espíritu salió de la condición del condenado a muerte, del condenado a juicio eterno, salió de esa condición, salió de la condición de ser prisionero en esclavitud y pasó ahora a otra categoría. No sé, la palabra categoría es muy pobre para decir esto. A otro estado, a otra naturaleza. Adquirió la facultad de hijo. Claro. Por la adopción de la obra de Cristo, adquirió la facultad de hijo y ya no está más en condenación. Ahora, nuestra memoria física recuerda muchas cosas. La pregunta es, ¿qué es la memoria espiritual? Claro. Lo recuerda todo. Y esto que digo de pronto puede sonarle extraño a mucha gente, pero para otros no. Nosotros tenemos mucha más existencia que la que tiene nuestro cuerpo. Así que de pronto no sabes de cuánto tiempo hay memorias dentro tuyo, en tu espíritu, que afectan nuestro diario vivir. Por eso el Espíritu Santo viene y nos da testimonio de que somos hijos, que somos herederos. Claro. Y tiene que ayudarnos a superar esos temores, esas crisis, esa desesperación, esa ansiedad, el desasosiego, todo lo que se instala dentro de una persona cuando nuestro espíritu está confundido. Y esta es la tarea del diablo, confundirnos el espíritu. Confundirlo. Cuando vos estudias por ejemplo, ¿no?, el caso de los niños huérfanos en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, ¿no? Que después de estar muchos años, algunos de ellos más tiempo de vida en el campo de concentración que fuera, porque algunos estuvieron 4, 5, 6 años los que lograron sobrevivir, aparte, ¿no? Con la amenaza de muerte continua encima, con el no saber qué pasa encima, con la separación de sus padres y demás. Cuando terminó y fueron liberados, muchos de ellos terminaron en distintas instituciones que tuvieron que comenzar una serie de estudios muy complejos para poder determinar el porqué de ciertas conductas, ¿no? Siendo que todo lo exterior había cambiado, había cosas en el interior que no, que los llevaban a situaciones de depresión o de extrema violencia o de agarrar la comida. Siempre recuerdo una misionera que estuvo en China, es otro caso, pero también más o menos en la misma época, trabajando con huérfanos que habían escapado de situaciones de guerra y demás, y que para que ellos estén tranquilos y puedan dormir, les dejaba el desayuno. Creo que vos también lo habías contado, libro, ¿no? La psiquiatría de Dios nos cuenta La esto, psiquiatría de Dios era. Lo estábamos leyendo con Fabri también en un libro de una misionera inglesa en China. Hacía eso mismo. No sé si lo sacan del mismo de la misma fuente, pero les dejaba el desayuno para que duerman tranquilos, ¿no? Claro. Y como ese tipo de cosas, bueno, veíamos con Raquel otro día también algunos huérfanos de Polonia que también la misma situaciones de extrema violencia entre hermanos por cosas muy pequeñas, aunque estaban dispuestos a dar la vida uno por el otro, pero por ahí por un pedazo de pan se peleaban. Cosas con las que había que trabajar y se comienza a trabajar con la afirmación. No, mirá, esto terminó, no, tranquilo, esto va a estar, ¿no? Y cuántas cosas nos dice el Espíritu. A través de las Escrituras le habla a nuestra mente, pero el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu diciéndole cosas como, por ejemplo, tranquilo, el Padre sabe de qué cosas tenés necesidad antes de que vos siquiera las pidas. Tranquilo, ¿no? Sí. Aunque la presente disciplina no es causa de gozo, pero tranquilo porque el Señor al que ama disciplina. Y eso de decir, che, a ver, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué hice mal? Y no. Hay cosas que corregir, ¿no? Y así como tantas cosas inexplicables de nuestra conducta, siendo que tenemos toda esta potestad. Claro, que ¿no?
Y cómo el Espíritu Santo tiene que trabajar con nosotros continuamente. La tenemos, como vos decías hace un rato, casi en forma simbólica. La sabemos, pero como que la consideramos que es algo simbólico. Exactamente. En mis tiempos de estudiante, no hace mucho, cuando tuve, por la gracia de Dios, cursar un curso universitario, es inimaginable que alguien a esta edad haya cursado así, ¿verdad? Bueno, yo en otro punto del mundo, de donde viene esa facultad, si yo voy a ese estado, allí soy licenciado. Ajá. Bueno, entre lo que estudiábamos allí, fue sobre las necesidades básicas del ser humano. Claro. Las necesidades básicas, muy comprensible, es una lista bastante larga las necesidades básicas, pero se resumían en solo dos formas de definirla, que era significado y seguridad. El significado como persona. Claro. Por eso el Espíritu Santo nos afianza que somos hijos y nos da la seguridad que tenemos herencia. Entonces, trata con lo fundamental de nuestras necesidades básicas. Ahora, quiero contar esta historia que la viví de chico, personalmente la viví de chico, que me ilustra perfectamente qué es lo que le pasa a nuestro espíritu, qué es lo que le sucede. En la zona donde crecí, a pocos kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, teníamos algunos vecinos, Colonia Laguna de los Padres, de pronto para mucha gente es conocida. Teníamos algunos vecinos de campos linderos que habían venido de Italia. Y entonces ellos, sabían sobrevolar la zona, aviones, porque Mar del Plata tiene el aeropuerto lo tenía hacia las afueras, pues la ciudad fue creciendo, acá ahora el aeropuerto está quedando dentro de la ciudad. A veces sobrevolando, aguardando el tiempo de aterrizaje, o pasaban aviones por allí. Era el atractivo en mi casa. Se sentía el ruido de un avión y salíamos corriendo al patio a mirarla, y a veces qué bajito que pasaba, le contábamos cuántas ruedas tenía, porque ya vienen con el tren de aterrizaje bajo para enfilar 10, 15 kilómetros, para un avión es nada, para acercarse a la pista. Pero a esta gente le pasaba al revés. Ellos escuchaban el ruido de un avión y se desesperaban. Se escondían debajo de los árboles. En la casa corrían y literalmente ellos sabían contarnos que hasta desesperados se metían debajo de la cama, y nosotros nos reíamos porque, chicos, eso nos parecía una cosa de película, de gente tonta, ¿cómo se va a asustar? Estos señores tendrían 35, 40 años tal vez. Yo era muy chico, yo tendría 6, 7 años, y así que estoy hablando de mucho tiempo atrás. Hasta que nos fuimos enterando, y yo lo llegué a comprender de grande, qué fue lo que pasó. Aquellos hombres que tenían terror al ruido de los aviones, que para nosotros era un atractivo, para ellos era una amenaza, esos hombres venían de haber vivido en la guerra, ser hijos de combatientes y de encontrar su casa y sus familiares totalmente destruidos después de un bombardeo. Claro. El ruido de un avión para ellos era amenaza de muerte. El ruido de un avión a ellos les significaba destrucción, orfandad, porque perdieron todo. Entonces el ruido del avión, ellos lo tenían grabado muy adentro de ellos. Ese ruido lo sentían de lejos y se desesperaban. Bueno, nuestro espíritu fue prisionero de guerra. Era cautivo. Estaba condenado a muerte, rumbo al infierno. Cristo nos rescató cuando lo aceptamos, pero en las memorias que nuestro espíritu tiene están las sensaciones de inseguridad. Esto es lo que yo digo, lo digo con humor, pero con sinceridad. A veces el psicólogo se trastorna atendiendo a alguien y dice, pues no le encuentro la vuelta, ¿qué le pasa? No, está luchando con memorias que ni él sabe qué le pasó. Entonces, hay memorias que son memorias del espíritu. Y allí están. Por eso el Espíritu Santo, que conoce la gloria, trabaja con nosotros, que conoce el amor del Padre, que conoce el grado de gloria en el que fuimos.
Cuando la Biblia nos dice que fuimos sentados en lugares de gloria con Cristo Jesús, otra vez lo volvemos a tomar como simbólico. Sí, sí. Pero el Espíritu Santo nos está ayudando a entender la honra, la dignidad en la que fuimos colocados por haber recibido a Cristo. Y Juan lo describe con estas palabras: potestad de hijo. Un lugar incomparable. Entonces, ¿por qué hablar del mundo espiritual? Es que, bueno, esencialmente vivimos inmersos en un mundo espiritual. Vemos lo material, vemos lo pasajero, pero no lo tenemos que ignorar, y esta es la razón por la que lo estamos hablando aquí. Y todo lo material está sujeto y es reflejo de lo espiritual, porque así fue creado, ¿no? Para lo material sujetarse a lo espiritual. Por eso el hombre tiene esa potestad dada por Dios en ese soplo divino que le dijo: vas a señorear sobre la creación. Claro, pero por tener el espíritu. Claro. Por tener el espíritu. Entonces, lo espiritual se refleja en lo natural, aún en las cosas más pequeñas. Y no hay que pensar en estanterías que se mueven y libros que se caen. No. Ni No, ruidos no. extraños, ni Pero voces. todo lo que dice la palabra respecto hacia dónde va el mundo y por qué el mundo va como va, es porque hay un gobierno espiritual que está afectando lo natural y llevándolo a la destrucción. Bueno, el combate que se desató, el diablo no podía pelear con Dios, entonces vino a pelear con quien tenía la imagen de Dios. Y siempre digo, ¿por qué Jesús tuvo que venir a esta tierra y morir aquí? Es que con las potestades había que pelearle de local, ¿verdad? A su campo, al lugar donde había conquistado engañando al hombre, tuvo que venir y vencerlo acá. Porque el diablo al cielo no va a entrar, Dios no lo iba a citar para despojarlo allá arriba, vino acá para despojarlo aquí. Entonces, bueno, es amplísimo, por eso hoy solamente podemos introducirnos así, y vamos a tener una oración, no una oración para que Dios nos libre del miedo, sino para que se nos despierte la fe de conquista que tiene el creyente, recordando que por las Sagradas Escrituras, por ella conocimos cuál fue el designio de Dios de hacernos, de crearnos, cuál fue el propósito, nos creó para señorear, y por eso estableció el diseño. Entonces, en las Sagradas Escrituras vimos que desde el inicio, la facultad dada al hombre, la facultad de señorear, la que el hombre perdió en el Edén, pero luego la recupera en la salvación en Cristo Jesús. Tantísimos hermanos nuestros, personas preciosas, creyentes preciosos, tienen que aprender a plantarse en el lugar de la potestad y decirle a las tinieblas: acá mando yo, en el nombre de Jesús. Oramos al Señor. Por supuesto. Padre, buen Dios, qué glorioso, Señor, es tu palabra que nos abre los ojos, que nos ilumina. Señor, en esta tarde, aquí en este estudio, Matías y yo nos ponemos de acuerdo para orar, Señor, en favor de nuestros hermanos, y pidiendo que los fortalezcas, que se les abran los ojos, los que te recibieron como Salvador y Señor en sus vidas, Señor, a quienes les diste la potestad de hijos, son las personas que tienen la autoridad para gobernar contra las tinieblas. Bendigo ahora, bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana, lo desato de sus temores, lo desato del pánico, lo desato de todo lo que ató su mente y su corazón. Ministro sanidad en las emociones confundidas, ministro sanidad en el corazón herido, ministro sanidad en la mente perturbada, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero contarte, despidiéndonos ahora, que todas las reuniones de este domingo mañana son reuniones de oración. Bien. El domingo pasado tuvimos 15 mini reuniones entre el templo de calle Perú, el auditorio de Provincias Unidas y lo que llamamos el aposento alto, una sala grande que hay en el Colegio Rey de Gloria. 15 reuniones. Este domingo el enfoque es que cada una de esas reuniones son reuniones de intercesión, de oración, a sacar la espada y a revolear y decirle al diablo: acá mandamos nosotros. Te recomiendo bueno, ya estamos en el último día para sacar turnos. Esperemos que estén, que haya algunos lugares. Si todavía no te anotaste, te recomiendo, porque estas reuniones son de entrenamiento también, ¿no?
aprendés escuchando las oraciones de los hermanos, aprendés porque sos encendido en el Espíritu y empezás a tomar esa autoridad que Dios te ha dado. Y estamos manteniendo un cupo menor al que se nos permite, que es 30 personas. Estamos manteniendo un cupo de 25, porque ¿qué le decimos a una persona que vino acompañada por otro? No lo podemos dejar afuera. Entonces, ahí 29, 30, tratando de no pasar del número, damos un cupo menor. Por eso es importante que la gente se anuncie antes por los teléfonos que se publican para ello. Y de última tendremos que ir al campito de enfrente y al aire libre, reunirnos ahí. Vamos a ver. Pero vamos a dejar ahora, para quienes nos están escuchando, nos están viendo, a través de la plataforma de YouTube, van a poder ver ahora una placa con los teléfonos para solicitar tu turno. Si no llegas a conseguir para este domingo, el domingo que viene, sabés que tenés que empezar antes, ¿no? Los jueves a la mañana ya empezamos a reservar, anotá los números o volvé al video para verlos. Si nos estás escuchando por la radio y no tenés ningún contacto, comunicate con la radio 3413-381888. Lo repetimos, 3413-381888 y te vamos a poner en contacto para que puedas tener tu lugar. Nos despedimos entonces, será hasta nuestra próxima emisión. Bendiciones. Mis ojos te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia